maestros y maestras, bienvenidos y bienvenidas a este espacio Aprendo en Casa, Educación Religiosa. Hoy tenemos una edición de fin de bimestre, una edición también con algunos datos en vista del Bicentenario. Si te gusta la historia y algunos datos que nos dicen cómo estuvo involucrada la Iglesia en esta etapa tan apasionante, seguramente te va a ser de mucha utilidad y también podrías compartir esto con tus estudiantes, ser materia de investigación que te permitan a ti como docente hacer que la mirada desde el punto de vista de la fe en esta etapa del nacimiento de la República ayude a otros a que miren cuán importante resultó ser en este momento de la historia. Pasamos sin más entonces a algunos datos. Por ejemplo, el primer dato es sobre Túpac Amaru II. Túpac Amaru fue un personaje que realiza este acto de levantamiento popular masivo, tomando en cuenta además el asunto de la fe como uno de los ejes para avalar sus acciones. Por ejemplo, él hace denuncias respecto a que los abusos que muchos cometen en contra de sus hermanos desdicen lo que propone la fe católica verdadera. Y él, de alguna manera, se presenta como un paradigma de vuelta a lo que vendría a ser la verdadera religión, una religión que aglutine a todos y a todas sin importar su condición. Esto obviamente tuvo adeptos en algunos sectores aislados, algunos curas que se sumaron a la causa, fueron cercanos a Túpac Amaru, pero por parte de la gran mayoría de la religión o de los clero de aquel entonces, sobre todo de Cusco, tuvo una amplia oposición, llegando incluso a ser excomulgado, lo cual fue un golpe muy fuerte a sus propósitos. Hay algo bien interesante aquí, que es que Túpac Amaru no quiso desligarse de lo que es la fe católica. De hecho, él en un inicio quiere que su movimiento reconcilie tanto la fe por un lado como el derecho a la justicia por otro. De alguna manera, además, esto es lógico, ya que la fe católica era una base muy importante en este momento de la historia y además a nivel popular una manera de consolidar y de legitimar su propuesta. Un libro muy interesante que también dejo un comentario al link de este libro es el libro de Charles Walker que titula La rebelión de Túpac Amaru. Un libro bastante interesante que además tiene un capítulo que dice, a modo de pregunta, ¿un mundo sin iglesia católica? Y donde se analiza precisamente el contexto de la iglesia en este momento. Dejo el link al final para ver el resumen del libro, que luego si lo podemos conseguir sería bastante interesante. Otro personaje es José Pérez y Armendáriz, obispo de Cusco y rector de la Universidad San Antonio de Abad del Cusco, que si bien es cierto no tuvo un matiz separatista total, sí tiene ideas reformistas en torno a la situación que se vivía en aquel entonces con el poder español. De hecho, en sus aulas, tanto del seminario como de la Universidad San Antonio Abad, ya se van dando algunas de estas ideas que luego pasarán a ser ideas emancipadoras. La figura del jesuita, Juan Pablo Vizcardi Guzmán, es bastante interesante porque además de su carta a los españoles americanos enviada desde el exilio, fue una figura preponderante en todo este proceso de independencia. Así que también tenemos una figura aquí católica en él. Una figura obviamente bastante relevante es Toribio Rodríguez de Mendoza, rector del Real Convictorio de San Carlos de Lima, en cuyas aulas, en base a la reforma que Toribio Rodríguez de Mendoza propone desde un punto de vista pedagógico, pero también del aprendizaje en torno a un movimiento ilustrado, va a hacer que se formen toda una generación de quienes serán más adelante futuros congresistas de la República. Él mismo, en sus relatos, ya mucho más adelante, dice que se siente orgulloso que la tercera parte del Congreso de aquel entonces sea exalumno del Real Convictorio de San Carlos. Toribio Rodríguez de Mendoza es un ilustrado católico.
Respecto a esto hay literatura, que también dejo al final de las diapositivas y que las pueden descargar ustedes. Hay todo un movimiento de ilustrados católicos, muchos de ellos adscritos, lectores de esta publicación El Mercurio Peruano, tan famosa también, que consumen, que leen lo que ahí se propone a nivel económico, a nivel político, a nivel de ciencia, pero que también en algunos casos, no la mayoría, escriben temas de religión en el Mercurio Peruano. Entonces tenemos todo un movimiento de ilustrados católicos que están a favor de la causa emancipadora, sin que esto todavía sea mayoría. Recordemos que todavía la gran mayoría de obispos, que son españoles, nacidos en España, y también del clero, apoyan a el virreinato y a que se mantuviera el sistema. Un personaje también conocido es Ildefonso de las Muñecas, un clérigo tucumano que en Cusco desarrolla su ministerio pastoral y además allí da mensajes bastante fuertes y directos en contra del virrey, en contra del sistema virreinal de entonces. Es definitivamente pro emancipación, y que luego de una serie de situaciones va a ir al sur peruano, la zona de Puno, Ayaviri, y desde allí se hace comandante de un ejército de resistencia ya por las armas en contra del poder español. Luego de una serie de escaramuzas, termina siendo apresado y luego ejecutado en situaciones bastante extrañas. Pero es interesante, no hay muchas referencias de él en la literatura, pero hay algunas palabras, discursos de él, sermones, donde sí está en contra del poder español y representa estos casos de personas del clero que están en oposición en un momento de bastante controversia, polarización dentro de la misma iglesia. ¿Por qué pongo la figura de Santa Rosa de Lima aquí? San Martín, don José de San Martín, cuando está como protector del Perú, instala lo que es la Orden del Sol, una condecoración hecha para reconocer el trabajo, la labor de quienes estuvieron a favor de la independencia, apoyando de diferentes modos a la causa emancipadora. Entonces, él pone esta Orden del Sol bajo el amparo, bajo la custodia de Santa Rosa de Lima. Miren, vemos cómo aquí también se van mezclando, se van dando la mano elementos católicos, elementos de la fe, con elementos políticos. San Martín quería mantener este estatus, esta alianza, no romper esta alianza con la iglesia, porque sabía muy bien que todavía necesita esta red para poder consolidar la situación de esta emergente república que él viene a instaurar. De hecho, San Martín mantiene en los rituales, por ejemplo, el Te Deum, por ejemplo, en el momento de la juramentación de los congresistas, la juramentación a Dios y a la fe católica como la fe del país, para poder, como ya dije hace un momento, consolidar esta alianza que además es beneficiosa. Algo también interesante es en este momento de la naciente república es la actuación del clero en cuanto a los obispos, cuando ocurre todo lo que es la situación de la proclamación y luego más adelante, sobre todo, con la batalla de Ayacucho, la gran mayoría del clero se va del país. Muchos de ellos son españoles, como ya dije, nacidos en España. Solamente se quedan algunos obispos. Entre ellos, el más destacado es el obispo Goyeneche, arzobispo de Arequipa, y que luego será arzobispo de Lima. Que la pasa bastante mal, además, en los primeros momentos, porque él hereda toda la tradición virreinal, todo el paradigma virreinal, y luego tiene que hacer todo un itinerario de alguna manera, transición con la república naciente, con lo que esto implica. Hay una tesis del sacerdote y doctor Ernesto Rojas Ingunza, una tesis doctoral sobre esto, que también es fuente de consulta para comprender
el contexto de la Iglesia en momentos de la República inicial. Un personaje también conocido es Francisco Javier de Luna Pizarro, sacerdote, presidente del Congreso y arzobispo de Lima después. Miren cómo las figuras de la Iglesia están presentes en esta naciente república. Dicho sea de paso, en el acta de independencia que se jura con San Martín, firman una tercera parte, son clérigos. Bien, un dato interesante. Y José Bernardo Alcedo, uno de los autores del himno nacional, tiene un vínculo muy cercano, de hecho hace profesión, en la orden dominica. Interesante dato también a tener en cuenta. Y, no menos importante, el rol de las mujeres en la gesta de independencia, mujeres creyentes que apoyaron con sus acciones, tanto a nivel logístico como hospitalario, de acompañamiento a los ejércitos, de alimentación, y también, como el caso de María Parado de Bellido, de divulgación del mensaje de emancipación e independencia. Mujeres muchas veces creyentes que con su labor entre anónima y visible fueron importantes en este momento de la historia. Valdría la pena hacer un estudio sobre su rol como creyentes dentro del proceso de independencia. Les quiero dejar también aquí algunos recursos, hay muchísimo más, que pueden ustedes consultar. Algunos son muy valiosos, como un libro sobre rituales de poder en Lima, es un libro bastante amplio, y hay algunas que son artículos que nos pueden enfocar en determinados aspectos de la historia y la religión a comienzos de la historia del Perú. Y una conferencia, que la recomiendo mucho, del sacerdote Raúl Pariamachi, sobre la Iglesia en la República naciente. Así que hay una variedad de recursos, estimado docente, que te pueden servir para poder ampliar tus conocimientos, compartir con otros y, ¿por qué no?, generar investigación también en tu círculo de colegas. Nos falta mucho por aprender como república, pero estamos seguros que estamos en un camino donde, si nos unimos todos, podremos hacer grandes cosas. Que tengamos una buena semana, unas buenas fiestas patrias y sobre todo que nuestra labor docente se mantenga con esa esperanza y la alegría que nos debe caracterizar. Nos vemos hasta la próxima entrega. Hasta pronto.